Siempre me han gustado este tipo de casitas de villa navideña. Y como algunas están hechas de cartoncillos, se me ocurrió que iba a ser un proyecto fácil para hacer un paper craft. Abrí Blender e hice un modelo sencillo basada en una iglesia como de pueblito. Lo modelé parte por parte sin combinar, con la idea de que así las piezas iban a ser más sencillas de armar en la vida real. Ya en Photoshop organicé las plantillas y las pinté manualmente. Utilicé pinceles con mucha textura y mantuve mis líneas un poco chuecas para que a la hora de imprimir dieran un aire como de hecho a mano y no se sintieran muy digitales. Y ¡tarán! Esta es la plantilla completa. Son solo 5 hojas. Para marcar los dobleces utilicé un X-Acto, pero le volteé la puntita de la navaja al revés. Para pegarlo utilicé pegamento blanco rebajado a un 80%. Siento que esta consistencia evita que se desborde y nos manche las orillas. En una mercería encontré unas campanitas. Para sujetarlas a los arcos utilicé un pedacito de alambre. Después de ajustarlo bien, le abrí las patitas y corté el exceso. Para los toques finales corté una envoltura de chocolate con unas tijeras decorativas. También encontré un pedacito de pellón. Hice un mollito con un listón delgado y rellené de diamantina las estrellitas. Las tiritas de foil son para usar a tu gusto. Yo las apliqué en la base de los campanarios y en la de las cúpulas más altas. También sobre el tejado. Y en los bordes donde quería difuminar la división, le espolvoreé más diamantina. Y para cubrir la costura de la fachada le coloqué el monito. Este paper craft es muy económico y sencillo de hacer, como de una tarde. Si te gustaría hacerlo, la plantilla es gratis y está en la descripción.